Pequeñas palabras de bienvenida en donde, bueno, pues vamos sobre todo a escuchar el día de hoy y el día de mañana a nuestros estudiantes, no solo de la Ibero Puebla, sino también de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Quito, con quienes hemos trabajado desde el año pasado, pues este evento que entendemos así, de una manera internacional, hecho pues con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, pues yo también le doy la bienvenida a Giada, coordinadora de la carrera de Artes Visuales de la PUCE en Quito. Le agradezco su presencia y también, bueno, pues darle la bienvenida a nuestros otros profesores, profesoras que nos han acompañado en este proceso para acompañar también a nuestros estudiantes en sus proyectos de investigación, al maestro Renato Bermúdez y a la doctora Claudia Castellán. Y bueno, pues nada, les doy la bienvenida, les agradezco nuevamente que nos acompañen, esperamos pues que sean unas jornadas interesantes, enriquecedoras, porque bueno, nuestros estudiantes han llevado a cabo estas investigaciones, pero también nos comparten parte de la manera en la que ellos se aproximan a estos temas para tener producciones, investigaciones desde las prácticas artísticas. Pues bienvenidos, bienvenidas, adelante Giada, muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas a esta segunda edición. Es de verdad un placer compartir nuevamente en ese espacio en donde se presentan las investigaciones de nuestros estudiantes. Hemos aprendido mucho de la edición de 2020. También es una retroalimentación importante para nosotros para ver cómo poder mejorar nuestras metodologías. Y realmente el día de hoy vamos a escuchar 6 presentaciones que son de los estudiantes de los grupos de Alma y de mi curso. Alma dicta en la Ibero un curso que se titula Arte del siglo XIX y del siglo XX, mientras que yo en Quito dicto un curso que se llama Historia del Arte, del Impresionismo a la Contemporaneidad. Por teniendo dos títulos relativamente diferentes, nosotros hemos encontrado muchos puntos en común, muchos intereses, muchas preguntas. Creo que esto sobre todo es lo que nos guía a repensar también la forma de enseñar las historias del arte. También esto nos interesa mucho, pluralizar los relatos, hablar desde una lógica ¿no? De género que trasciende la disciplina para desbordar a otros campos y enfocada en el análisis de la imagen. Un poco nos gustaría ver si realmente en estas investigaciones hoy podemos ya vislumbrar estas reflexiones que hemos hecho a lo largo de un año y que nos han llevado a plantear estas nuevas dinámicas del aula, mucho más interactivas, mucho más de ruptura. Siempre decimos a los estudiantes que deben dejar de ser ingenuos, no deben hablar con estereotipos y ojalá realmente, ¿no? Ojalá que estas 2 jornadas muestren también parte de estas discusiones que hemos tenido en el aula. Entonces, sin añadir más, voy a explicarle cómo es la dinámica del día de hoy. Cada estudiante va a tener 15 minutos de tiempo para presentar su investigación y al final del encuentro tendremos un momento para reflexionar juntos. Todos estos 3 momentos, porque al final son 3 bloques, digamos, que hemos estructurado hoy de 11 a 1, mañana de 9 a 11 y de 11 a 1, serán transmitidos en vivo en el Facebook Live de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así que les invito a compartirlos con los compañeros, porque más estamos aquí presentes debatiendo, pues más provecho vamos a tener de este encuentro. Voy entonces a dar la palabra a la primera estudiante que presenta el día de hoy, que es Verónica Romero. Por favor, Verónica, adelante. Tienes 15 minutos. Bueno, buenos días a todos. Voy a... Okay. Bueno, voy a presentar mi tema de la investigación, que es el cine de ciencia ficción del siglo XX.
Y bueno, para hablar de ciencia ficción necesitamos ver su definición, ¿no? ¿Qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción es una denominación de uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y a la de terror. Es un género que relata acontecimientos desarrollados en un marco imaginario, pero se fundamenta en campos de ciencias físicas, naturales y sociales, dando una explicación más realista, ¿no? Es como esta realidad es enfocada a la realidad nuestra, pero con un tema más imaginario, más fantástico. Tenemos la primera imagen de aquí, que es El viaje a la luna de Georges Méliès de 1902, que muchos la conocen seguramente, en donde narra los viajes de científicos a la luna y donde encuentran un mundo diferente al de la Tierra. Y bueno, para hablar del desarrollo de esta película necesitamos saber quién la hizo, ¿no? Georges Méliès, un talentoso ilusionista, nacido en 1861, francés, que él siempre desde pequeño tuvo una fascinación por las artes, específicamente en el dibujo y en el teatro, tanto que en un viaje años después a Inglaterra conoció el ilusionismo, estos espectáculos con trucos de magia, desapariciones, y quiso probarlas también, tanto que en 1888 compró su propio teatro, el Teatro Robert Houdini, y ahí experimentó con todas estos espectáculos, estas ilusiones de magia. Y bueno, el cine, al acercarse al cine, fue cuando conoció el cinematógrafo de los hermanos Lumière, que recordemos, los hermanos Lumière en 1897 hicieron esta primera máquina que graba películas. Y bueno, hicieron una presentación pequeña en la que Georges Méliès estuvo presente y quiso comprar este cinematógrafo, pero ellos se lo negaron con la excusa de que no iba a ser rentable en el futuro. Entonces tuvo que conseguirlo por otros medios y lo consiguió con el electricista Robert Paul, en la imagen de al lado, de la derecha, este hombre que le dio una versión igual del cinematógrafo, casi igual. Y bueno, con esto pudo experimentar ya lo que es el cine, construyendo también un lugar para grabar. Este lugar todo completamente vidriado para aprovechar más la luz natural para sus películas, sus próximas producciones. Bueno, aquí tenemos más imágenes de la construcción del lugar y la construcción de estos escenarios. También vemos algunos de los procesos que él hacía, porque él, además de construir estos escenarios, él hacía unos desarrollos nuevos para estos tiempos. Coloreaba en cada fotograma, coloreaba cada uno de ellos para resaltar más las escenas. También construía estas perspectivas falsas de telones y maquetas que representaban los objetos de la película, ¿no? Como vemos en estas imágenes, la máquina con la que lograron ir a la luna, ¿no? Estos científicos. Y bueno, aquí vemos una escena de la película en la que los científicos ya están en la luna. Y bueno, esta se le compara bastante, el estilo de la película se le compara bastante con una pintura en movimiento, básicamente. ¿Por qué? Porque tenemos estos paisajes pintados, dibujados, que al mismo tiempo están personajes que se mueven. Entonces, por eso esta relación, ¿no? Y este nuevo género fue bastante influenciado por el teatro que influyó a Méliès, su formación en teatro.
Entonces, también esta película fue influenciada por dos textos, dos cuentos, que fue El primer hombre a la luna, de Herbert George Wells, de 1901, y de La Tierra a la Luna, de Julio Verne, 1865. Y bueno, ya al iniciarse la Primera Guerra Mundial en 1914, Georges Méliès quedó en la ruina y básicamente quedó con un pequeño lugar de juguetes, una juguetería en una estación de trenes en París. Y bueno, recorremos todo este tiempo hasta llegar, después de que acabara la Primera Guerra Mundial en 1918, pasamos a 1920, en donde, ubicándonos en Alemania, donde nacen, después de estas guerras que dieron una sociedad corrompida por estas pérdidas, crearon estos nuevos movimientos en los cuales uno era el expresionismo. El expresionismo dio mucha influencia a estas nuevas películas. El gabinete del doctor Caligari, Robert Wiene, de 1920. Y bueno, Robert Wiene, también influenciado en el arte y más en el teatro, que fue lo que lo dirigió a crear estos escenarios también, estos decorados con profundidades que no son reales, sino que están hechas con telones, como hemos visto con Georges Méliès. También muy influenciado con el teatro, ¿no? Con estas atmósferas oscuras también, las perspectivas y espacios distorsionados. Y bueno, la influencia del expresionismo se dio también en la pintura, y esto dio también a lo que es la película en sí, como esta pintura de un artista alemán que se llama Kirchner, en donde vemos bastantes similitudes en la película. Estos espacios distorsionados, estos colores antinaturales que también se dan en la película. Y bueno, vemos bastantes bocetos. Aquí tengo muchos bocetos de 3 dibujantes expresionistas que dieron como su toque, sus diseños de estos mundos enloquecidos, retorcidos, que dieron a acentuar este estilo, ¿no?, de la película. Aquí vemos también bocetos con los escenarios ya reales de la película, las escenas. Y también la película dio a darse un nuevo estilo, como dije, el caligarismo, como se le llamó, que influenció a producciones futuras, que son estos espacios distorsionados de la realidad, que son muy, con contrastes muy de claros oscuros, muy enloquecidos, con una visión muy subjetiva del narrador también, ¿no? No es una realidad que todo el mundo conoce. Y también el maquillaje. El maquillaje es muy característico de estas películas, que resaltan la expresividad de los personajes. Y también quería resaltar el diseño de vestuario, más de esta chica, de este personaje, que fue diseñado por Sonia Delaney, una artista y diseñadora de modas que estudió pintura, pero estos diseños pictóricos quería llevarlos ya a un campo de diseño de modas, como vemos en esta imagen de acá, en la que vemos sus cuadros y al mismo tiempo su ropa, también con estas mismas características, estos mismos estilos. Y también Paul Poiret tuvo mucho que ver también en esta vestimenta, en esta moda, ya que no liberaba a la mujer del corset y acentuaba más la comodidad antes que la silueta de la mujer.
Y bueno, pasamos en 1927 a Metrópolis, de Fritz Lang. Metrópolis se basa en una sociedad distópica, en la que vemos, hay dos mundos, el mundo el de arriba, el exterior y el subterráneo, donde viven los adinerados, los jefes y bueno, los obreros con las maquinarias en el subterráneo, ¿no? Aquí también puse una pintura de movimiento futurista, en donde se ve mucho este estilo también, porque es de Christopher Nevison de 1920. Y bueno, aquí vemos, se resalta mucho lo que son los edificios, los rascacielos, este mundo del mañana, ¿no? Como vemos en la película, que es muy característico también del movimiento. Y bueno, aquí quiero resaltar la arquitectura, que es bastante importante en la película, inspirada por el Art Deco, que es este movimiento en donde se representa mucho en arquitectura, se representa mucho en como estos edificios macizos, estas grandes edificaciones supermodernas, ¿no? Como este ejemplo de aquí del Ayuntamiento de Buffalo, en Nueva York. Esta película también está muy influenciada por la arquitectura de Nueva York. Aquí vemos bocetos de este arquitecto italiano, Anthony Sant'Elia. Y bueno, aquí vemos otros bocetos también, ¿no? de la influencia también de que dio pie a esta película, a esta Metrópolis. Y un boceto de Fritz Lang, que él también estudió arquitectura y aquí lo pudo representar bastante bien, pudo dar su aporte en la película. Y bueno, aquí vemos también la producción, ¿no? Las maquetas, estos telones que hacían con estos escenarios, igual como hemos visto en otras producciones, igual se siguen manteniendo estos escenarios teatrales. Y en diseño de vestuario, quiero resaltar a Annie Welcome. Es una diseñadora de moda alemana, diseñadora encargada de diseñar los vestuarios, específicamente de las mujeres en la película, dando un estilo bastante exótico, ¿no? No de la época, no una ropa que no vemos en la época, sino donde se enseña más carne, donde se enseña más cuerpo, muy exótico, que resalta las figuras de la mujer. Y bueno, en conclusión, aquí, ¿qué define al cine de ciencia ficción del siglo XX? Bueno, lo que lo define es por la influencia del teatro. Lo hemos visto en las producciones anteriores. Estas estructuras y perspectivas falsas creadas de forma manual y artesana crearon estos mundos tan diferentes a la realidad que conocemos, haciendo un mundo de ficción, y el maquillaje y ropas muy exóticas y exageradas dotan a los personajes de una gran expresividad. ¿Y por qué decidí elegir estas películas exactamente, estas tres películas? Primero porque cada una marca puntos importantes, tanto en la historia del cine como en la del mundo. El viaje a la luna del Méliès se produjo antes de la Primera Guerra Mundial y fue la que comenzó y dio bastantes características al género, a este nuevo género de ciencia ficción, con los escenarios. El gabinete del doctor Caligari, saliendo de la Primera Guerra Mundial, es un hito en el cine expresionista, por marcar un estilo característico a las próximas producciones. Y Metrópolis termina por combinar todas estas influencias y características, dando un aporte en el género de ciencia ficción.
Y bueno, aquí mi producción artística, estos son unos bocetos que hice de los estilos y escenarios de estas 3 películas, en donde hice como un diseño de personajes y también un diseño en el escenario. Yo soy mucho de la ilustración, y yo me baso mucho en este campo para crear mis propios cuentos, mis propias historias. Aquí también uno de los cuantos escenarios que está ahí de las películas. Y dando pie a una ilustración que engloba toda esta ciencia ficción del siglo XX que investigué y que me dio para crear esta historia. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Si puedes, por favor, dejar de compartir la pantalla. Por supuesto. Fuiste, pero muy bien organizada con el tiempo, así que vamos ahora con la siguiente estudiante, que igual que Verónica es de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es Ariana Zambrano. Te damos la palabra. Ya les comparto. Listo. Ahí sí se ve. Ok. Bueno, vamos a partir de la línea en la que va toda esta investigación, ¿sí? Que son las historias de las producciones artísticas modernas y contemporáneas. Entonces parto desde de preguntarme qué era lo conceptual. Y tenía esta obra de Duchamp, de La Fuente, que fue cuando me hice la pregunta de, bueno, en realidad, ¿qué es lo que hace el arte? ¿El virtuosismo o el concepto? Y entonces sacamos con la pregunta de cuáles son los orígenes de la idea de arte, de concepto en el arte. Y claro, esto como abarca demasiado, nos vamos a remitir a la idea de Duchampiana de ready-made. Aquí salen otras incógnitas, por ejemplo, lo que es Duchampiano, ¿no? Que vamos hablando de este sujeto. I believe that art is the only form of activity in which man shows himself to be a true individual. En brevedad, Marcel Duchamp, 1887-1968, Francia. Henry Robert Marcel Duchamp, pintor, escultor, ajedrecista, escritor. En 1913 abandona la pintura. Más adelante explicaré a qué se debe esto, que es lo que está envuelto, y pues obviamente un trabajo más asociado a sus inicios del cubismo, dadaísmo y el arte conceptual, que ha remitido mucho a una experimentación continua de lo onírico y de las cuestiones del objeto en sí, que llega a profundizarse. Entonces, ready-made, arte encontrado, el origen de la palabra es adoptado por el término ready-made garments, que es de la parte de la manufactura y confección de ropa en grandes producciones, que bueno, fue desde esa línea, se adopta esa palabra, porque estas también llevan como un sentido de collage de diferentes tipos de prendas para poder
crear una alta demanda pues de estas prendas. Pero una vez apropiada en el ámbito del arte, se convierte pues en una expresión artística desde la vanguardia del dadaísmo, en lo que cual termina yendo un conflicto, porque en el dadaísmo, si bien se inició, como saben, en la cuestión del collage, era una cuestión muy estética, y el ready-made quería hacer algo sumamente contrario, que en esta cuestión se le dice anestética, ausencia de sentido estético, porque aquí queremos llegar a la crítica del objeto, ya no solo de implementar cosas para llegar a un sentido informativo. Entonces, el primer ready-made, bicycle wheel o bicicleta, rueda de bicicleta, actualmente se expone en el MoMA, Nueva York. La pieza original, igual que la fuente, está perdida, pero hubo personas que hicieron unas versiones nuevas para implementar. Aquí tenemos una frase del mismo Duchamp que dice que en 1903 tuve la feliz idea de fijar una rueda de bicicleta sobre el taburete de cocina y mirar cómo giraba. O sea, desde ya vemos que hay una intención a no perpetuar en la cuestión de técnicas artísticas o de métodos que lleven a la estética, a la composición, sino ya no vamos viendo de qué hace el objeto o cómo pierde el objeto su funcionalidad para ir a otros lados o mantenernos al campo expandido. Ya para 1917, contextos y sucesos de la época, más o menos también en brevedad, la Primera Guerra Mundial se integra a Estados Unidos, hay una ejecución de Mata Hari, la espía que era para los alemanes en París, la tercera constitución política en México, en la cuestión de que es Latinoamérica, lugares de sociedad, que había muchas luchas de lugares socialdemocráticos, liberales de izquierda, nacionales liberales. Entonces es una época muy conflictiva, de muchos cambios. Ya en esa misma época, en la Sociedad Independiente de Artistas, Marcel Duchamp presenta el famoso urinario La Fuente, que él también era juez, era parte de esta sociedad, pero comienza la famosa crítica de no, que esto es una burla, la ironía, que no puede ser arte, o a lo mejor sí es, porque comienza a ver la crítica de qué es lo que hace que un objeto cambie, o si es el espacio que que hace que cambie al objeto, ¿no? Ya nos remite a pensar que si Duchamp podría haber marcado, y es que sí marca actualmente en la contemporaneidad, del dejar atrás un poco la cuestión de pintura o escultura sólida, sino no porque no estén mal o porque estén bien, simplemente algo está sintetizándose. Entonces, la integración del objeto común a la obra de arte se debe a la necesidad de establecer entre la creación y la realidad de contacto directo. Ya vemos otras obras de Duchamp que va cada vez interviniendo, haciéndoles cambios, queriendo buscar un punto preciso de partida. Entonces, el objeto y el espacio. Aquí tenemos otra obra de Duchamp, que era el bosquejo de estas piezas, y el espacio. La cuestión del espacio y el objeto es que, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la cuestión del urinario, en algún momento era mercancía. En el baño simplemente es un urinario y ya hace su función de esto, pero si lo llevas a un museo y le pones esa firma de señor Mott, R.C. Mott, llega a cambiar una cuestión, o sea, ya te deja la crítica de
que el objeto único y hecho ya no es arte puro, o qué es lo que necesita para que también sea considerado arte. Ya después, en el transcurso de ese tiempo, otro artista nombra, después de las ready-mades, la obra de arte es una especie de proposición presentada en un contexto del arte como comentario artístico. Una vez más, le estamos solo remitiendo a que te presento el objeto, pero te tengo que hacer una introducción para que entiendas por qué está este contexto aquí. Pero también está este atrevimiento de ponerlo fuera de su función. Entonces ya llegamos a esta parte de cómo llega a influenciar el ready-made a otros movimientos, en este caso como el surrealismo. Pero la cuestión aquí es que tenemos aquí a un Salvador Dalí, que si bien sabemos, él tuvo su época donde experimentaba con el dadaísmo y tuvo otras piezas, pero la diferencia, igual que con Maret Oppenheim con Le de Fouret, era que ellos buscaban lo absurdo, es decir, objetos, disparates que buscaban lo contrario de la lógica y la razón. A diferencia de Duchamp, él buscaba esta cuestión de crítica. Pero es una evolución, incluso también hasta por las cuestiones de técnicas, de cómo intervenían estas piezas al haber forrado toda esta taza de pelos de ardilla, o la cuestión de si incluso pueda funcionar a pesar de que tenga esta decoración. También nos hace un poco acuerdo a lo que era las bases de la Bauhaus, que más o menos está por esta época. Y luego sigue con el tiempo, más adelante, otras obras que también usan objetos, como el pop art de un Warhol, Brillo Box. La cuestión de con Warhol era así como vimos con la sopa Campbell o Brillo, y entre otros objetos que también tenía, era que él quería enaltecer. Ya vemos que es una cuestión de ponerle un icono de los objetos comunes en la vida cotidiana. Y ya llegamos a los años 80 y 90, hay rescates de otros artistas que llevan, por ejemplo, Steinbach recuperó la parte de aquella virtud, ¿no? En Real Different, la cuestión es que aquí vemos que quiere ya desde un sentido no artístico, o hay estas colaboraciones ya con empresas ya que trabajan desde el capitalismo para tener objetos que tengan una intervención. En este caso de los zapatos Nike hay muchas intervenciones artísticas, y también en otros más actuales como Joan Brossa Jacobian, que es un catalán que también estaba a la espera de los espacios que podrían ser flagelados por pequeñas intuiciones a los que se quería llegar al público. Bueno, este es un pequeño repaso histórico desde 1913, donde inicia, a 1985, que el ready-made ya llega a otras áreas, como dije, no artísticas, pero igual hay una connotación, o sea, ya marcó su contemporaneidad para avanzar hasta actualmente, que es donde ya puedo llegar a estas conclusiones y reflexiones. El ready-made se ha convertido como en un recurso universal de la contemporánea, ¿no? Ya no solo lo vemos como esta cuestión del estudio histórico. O sea, me puse a pensar mucho en el arte del concepto hoy en día, cuando hablamos de los espacios, que ahora hay objetos no fungibles, no tangibles,
que también que se encuentran en la nube. Por ejemplo, mis compañeros y yo no deberíamos estar diferentes en esta pantalla. El ordenador solo se hubiera limitado únicamente a ser parte de una herramienta, y ahora estamos a través de esta virtualidad que o sea, que han cambiado los espacios y han quedado las cuestiones que estamos presentándonos. Y la cuestión del objeto en el espacio, como ya mencioné, solo es una supersíntesis de la humanidad, incluso de todo lo que nos rodea. Aquí tenemos otra obra que es Kit de Artista, Kit de Artista mexicano, que también hace una brevedad del mismo. Estas son mis fuentes bibliográficas y pues muchas gracias. Muchas gracias, Arianna. Si puedes dejar de compartir la pantalla. Seguimos ahora con la tercera estudiante del grupo de la PUSE para después empezar con los compañeros de la Ibero. Entonces, Melanie, te paso la palabra. Gracias, Yana. Bueno, yo basé mi investigación en la historia de producción artística de Henri Matisse, enfocándome en la liberación del color y la forma. La pregunta en que planteé toda esta investigación fue en cómo Matisse llega a la liberación del color y la forma, teniendo como límite el año 1905 con la obra La alegría de vivir. Para poder entender lo importante de esta liberación, hay que entender el contexto histórico en el que se desenvuelve, acompañado de la historia del mismo Matisse. Henri Matisse nació en Francia el 31 de diciembre de 1869. Proviene de una familia de comerciantes de droguería y semillas. Originalmente, en 1887, Matisse se movió a París para estudiar leyes mientras trabajaba en la corte. Sus comienzos en la pintura tuvieron lugar en 1889, cuando un aprendiz de su madre le regaló material para pintar. Es en este momento donde se abre un nuevo mundo para Matisse, como él mismo lo dice, es una especie de paraíso. A partir de este momento se encamina para convertirse en artista plástico, tomando cursos en París. En 1892 fue admitido en la Academia de Bellas Artes, donde su maestro fue Gustave Moreau. Al principio de su trayectoria hizo dibujo al natural, hizo copias en globo, continuó pintando paisajes luminosos de Córcega y la Costa Azul, influenciado por los aires de la época, aires impresionistas. Practicó de forma esporádica el divisionismo. Durante esta etapa tuvo un discípulo quien también fue su gran amigo, un pintor japonés llamado Yoshio Aoyama. Se vio influenciado tras ver pinturas impresionistas y en enero de 1899 adquiere la pintura Las Tres Bañistas de Cézanne. Estoy aquí. Es una obra de Paul Cézanne, tema de Tres Bañistas. Está ubicado en el Museo de Petit-Piles. Fue creada entre 1879 y 1882. Técnica de óleo sobre el lienzo, dimensiones 52 por 55, la cual como que le toca bastante a Matisse y lo influencia. Una influencia súper fuerte que llega a tener, que se comienza a notar en su obra, ¿no? Tras la muerte de Gustave Moreau en
1898, Matisse deja sus estudios en la academia y frecuenta más el divisionismo. Entre 1898 y 1901 lidera junto con André Derain un grupo conocido como Fauvismo. También lideró junto con André, también tuvo 3 exposiciones. La primera en el Salón de Otoño en 1905. En esta se muestra de forma individual la pintura lujo, calma y voluptuosidad. Esta pintura originalmente no tenía la intención de ser un manifiesto, pero termina siendo el manifiesto pictórico del fauvismo. El nombre fauvismo se lo da un crítico que son de burla, les dice que la pintura que hacen es como fauves, que es como una pintura salvaje. Entonces ellos se apropian de este nombre y comienzan a todo este movimiento del fauvismo que llega a durar prácticamente 3 o 4 años. Finalmente llegamos a esta obra que es La alegría de vivir. Es una obra de colores bastante fuertes, bastante vivos, donde la figura humana se simplifica bastante, que es la intención de Matisse, ¿no? Como conclusión de la investigación, en una pequeña obra que la titulé Mujer, está inspirada en el arte fauvista. Gracias. Gracias, Melanie. Ahora seguimos con Lucero Tepox Vallejo. Sí, unos momentos. Ay, no le puse compartir. Bueno, un momento. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, sí escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lucero Tepox, soy estudiante de la Ibero Puebla y presentaré mi tema Representación indigenista en María Candelaria. Antes que nada, me parece oportuno comentar algunos datos de la película que serían como la ficha técnica. Pues bueno, como sabemos, la película se titula María Candelaria. Esta película se lleva a cabo en Xochimilco. Es una película del año de 1943. Es una película mexicana dirigida por Emilio Fernández y también está a cargo del guión junto a Mauricio Magdaleno. La música está a cargo de Francisco Domínguez y Rodolfo Halfter. Y bueno, en la fotografía está encargado Gabriel Figueroa. Y bueno, el elenco está bastante interesante con Dolores de Río, Pedro Armendáriz, Alberto Galán, Margarita Cortés, a Miguel Inclán, Beatriz Ramos, Rafael Incardo y Julio Ajuet. Y bueno, es una película
producida por Films Mundiales. Bueno, ahora sí, antes que nada tenemos que saber de qué va María Candelaria, y todo comienza con una escena en el que el pintor, que es Alberto Galán, le comenta a una periodista que no ha querido mostrar un cuadro que es un desnudo de una mujer indígena, ya que este cuadro trajo una tragedia, y pues ahí comienza la aventura, y poco a poco se nos va explicando el por qué trajo una tragedia el cuadro de este desnudo de una mujer indígena. Nos ubicamos en el año de 1909 en Xochimilco, México, con una pareja de enamorados que vendrían siendo María Candelaria, Dolores del Río y Lorenzo Rafael, a Pedro Armendáriz, que son rechazados por el pueblo, ya que María Candelaria era es hija de una mujer que era, como describen ellos, de la calle, o sea, era una prostituta. Y bueno, siempre está este rechazo hacia María Candelaria y Lorenzo Rafael. De hecho, se ven en situaciones que son bastante pues, dolorosas de ver, y todo cambia cuando llega el pintor a la vida de María Candelaria, que pues primero hay como cierto rechazo hacia este personaje. Este personaje quiere retratar a María Candelaria, pero Lorenzo Rafael no quiere que pase eso, pero por unas cuestiones que pasan, poco a poco se van familiarizando más con el pintor, gracias a que este puede ayudarlos cuando a Lorenzo Rafael se le acusa por robo, y bueno, por fin aceptan a que sea retratada María Candelaria, pero todo sale mal porque quieren forzarla a que pose desnuda, y esto no le gusta, así que se niega, y pues sin su consentimiento el pintor sigue pintando el cuadro con la cara de María Candelaria, pero lamentablemente esta pintura llega a los ojos de los habitantes del pueblo, lo que les parece mal, y la linchan a María Candelaria a tal punto que pues se crea todo un conflicto, y lamentablemente nuestro personaje más querido, María Candelaria, fallece. Hasta pronto, María Candelaria. Ahora bien, bueno, cabe destacar que el equipo de Emilio Fernández y pues hacen un trabajo bastante bueno. Ellos se guían por el argumento de la película melodramática, entonces vemos constantemente esta lucha del bien contra el mal, los estereotipos evidentes de las personas indígenas. También vemos muchas situaciones que llegan a ser exageradas, lecciones morales, elementos muy representativos o de rápida identificación, y pues desenlaces felices que pues aquí se rompe la regla porque no pasa eso. Y bueno, quiero tocar los puntos de esta lucha entre el bien y el mal y la de los estereotipos con María Candelaria, que se nos presenta como que es el bien, que es esta mujer indígena o honesta, que es como un alma indefensa en el mundo, y pues los malos son las personas que le hacen daño, que serían como varios habitantes del pueblo. Y me parece interesante también hacer énfasis en que se compara mucho el trabajo de algunas obras de Diego Rivera con Emilio Fernández, y bueno, aquí podemos ver como en esta, que es La vendedora de alcatraces, me pareció bastante interesante como que mostrarla, y que también tiene como ciertamente una temática parecida a lo que vendría a aparecer en la película, que es pues las flores. Vemos como en esta pintura hay mucho dinamismo por la línea curva, y a pesar de que hay muchos elementos en la imagen, pues está este personaje femenino que se puede notar bastante por la técnica que usa Diego Rivera con el carbón. Y bueno, pues es evidente que sí hay mucha comparación con María Candelaria porque son vendedoras de flores. Y bueno, también hay que destacar la fotografía de Gabriel Figueroa,
que pues es bastante interesante cómo siempre se nos pone estos primeros planos en los que vemos el contexto y cómo toma protagonismo también lo que vendría siendo como la tierra, las flores y el agua del canal de Xochimilco, y cómo estos, más que ser un paisaje bonito, son parte como personajes de todo lo que pasa en la película. Y pues esto igual me pareció bastante interesante ver la pintura de Gerardo Murillo, que es La Nube, que en donde igual hay mucho dinamismo y pues claramente es el protagonista tanto el cielo como la tierra. Entonces pues podemos ver como esta comparación. Ahora sí, algo pues interesante aquí ya vendría siendo la representación indígena en la película, y aquí me parece pues interesante ir más allá de lo que se nos comenta, que si bien a cada rato dicen que María Candelaria y Lorenzo Rafael son indígenas, pues hay que ver a través de las imágenes el cómo podemos reconocer a estas personas y cómo podemos afirmar que sí son personas indígenas. Y bueno, en la tesis de Diana Cuellar se menciona que el grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas identifica 4 rasgos para poder identificar a las personas que pertenecen al grupo indígena, y está el primero, que es la prioridad en el tiempo por lo que respecta a la ocupación del uso de territorios. Y pues ya como lo comenté, siempre se nos ve en este primer plano lo que es Xochimilco, su tierra, su río y pues el campo de flores, que es bastante significativo. También tenemos otro que es la perpetuación voluntaria de la identidad cultural, que puede ser tanto el idioma como la religión, valores espirituales. Y si bien algunas personas, bueno, algunos personajes dicen algunas líneas en náhuatl, también está interesante ver cómo este apego a la religión católica y de cómo en algunas escenas, como la bendición de los animales, vemos que la gente sí es muy creyente. Y bueno, también está la conciencia de la propia identidad. Y aquí me parece interesante mostrar una escena en donde María Candelaria dice que, niega o rechaza una oferta de Lorenzo Rafael de irse de Xochimilco para que ya vivan felices. Y María Candelaria dice que esa es nuestra tierra, mira que negra y suave, refiriéndose que es su hogar, o sea, de que no pueden irse porque sí, ya que ahí están sus flores y todo lo que les pertenece y todo lo que son. Entonces es bastante interesante ver esto. Y lamentablemente el último de los rasgos es el sometimiento, la marginación o discriminación que pueden experimentar estas personas. Y vemos a Lorenzo Rafael cuando es acusado de robo, como no se le deja hablar, solamente es juzgado por las personas que hay a su alrededor. También me parece bastante interesante ver una escena en cómo se nos pone a estas personas en primer plano, y pues comúnmente en la película, bueno, generalmente vemos cómo a las personas indígenas se les representa, o bueno, se le atribuyen antivalores como la necedad, la violencia, la injusticia, la enemistad, pero a los personajes blancos todo lo contrario. De hecho se les ponen como los valores de la paciencia, la tolerancia, también como esta parte del razonamiento y el conocimiento. Y pues acá lo podemos ver muy claro en una escena cuando llega la huesera y el doctor a intentar sanar a María Candelaria. Mire, señora huesera, vamos a hacer una cosa. Esta criatura está muy mala y entre los dos la vamos a curar. Permítame que antes que nada le ponga la inyección y después la dejo en manos de usted. Eso sí que no. Primero yo le trueno los huesos. Allá usted después se hace tarugo con todo eso que tal. De que la mula se amacha, no hay espuelas que la muevan. ¿Cuánto va a tardar? Pues un rato. Apúrele entonces, por favor, señora huesera. Pues sálganse. ¿Pero por qué, señora huesera? ¿Cómo por qué? ¿No ve que tengo que darle una friega en todo el cuerpo? Pero sálganse pronto, que no tengo tiempo para calentar el ungüento. Bueno. Vamos afuera. Y bueno, aquí podemos ver claramente cómo la señora es la necia, la que se aferra a todos estos
tratamientos tradicionales, mientras que el doctor se pone como un personaje que es paciente, el comprensivo, y pues es ver como que igual este cruce de entre modernidad y tradición y cómo se sigue como viendo que ciertamente hay como, vaya, que ver como mejores personas a las que ocupan ciencia, no sé cómo explicar esa parte, pero pues sí vemos cómo se retratan estos personajes y cómo se ven los valores y antivalores que se le pueden poner a las personas indígenas en las películas, perdón. Y bueno, también me parece importante, señalar dos escenas en donde las personas, bueno, en este caso Lupe, el personaje de Lupe, está en un primer plano en donde, bueno, María Candelaria la tira al río, ya que Lupe va a la casa de María Candelaria a molestarla, y pues María Candelaria reacciona molesta y la avienta al río, por lo que Lupe reacciona de manera violenta, bueno, está molesta por lo que acaba de pasar, y bueno, primero hay que ver la escena. Y bueno, también hay otra escena en donde cuando conocen al pintor, este le ofrece dinero a Lorenzo Rafael por pintar a María Candelaria, y pues Lorenzo Rafael reacciona de una manera bastante molesta y se ve como su cara frustrada. Óyeme, quieren ganarse unos pesos. Yo soy pintor y quiero pintar a tu mujer. Bueno, con lo que quiero llegar a en estas escenas es que estas dos personas indígenas reaccionan de manera molesta ante ciertas situaciones, pero cuando reaccionan y cuando dicen unas líneas, las dicen en náhuatl, siendo como el énfasis de que son diferentes y como que pueden reaccionar de manera violenta en algunas situaciones, pero cómo emplean el lenguaje para hacerlo, y eso a veces puede ser un poco cuestionable. Y bueno, entre los hallazgos que creo que son bastante evidentes, bueno, tenemos a estos dos protagonistas, María Candelaria, que es Dolores de Río, y Pedro Armendáriz, que es Lorenzo Rafael, que, bueno, evidentemente no son personas indígenas, no pertenecen a ningún pueblo indígena, no tienen como estas características físicas que se le pueden atribuir a una persona indígena, como lo es la tez morena, la nariz ancha o el pelo oscuro. De hecho, tienen rasgos completamente distintos. Y también hay que destacar que, por ejemplo, Pedro Armendáriz, su madre era estadounidense, por lo que se crió pues en otro entorno, con otra lengua. Y también Dolores de Río vivió mucho tiempo y trabajó, de hecho dicen que era como un personaje bastante interesante en Hollywood, y bueno, vivió en Estados Unidos, muy lejos de un entorno indígena, y aquí es como cuando se cuestiona el por qué personas que no son indígenas interpretan a personas que sí son indígenas, y como no han vivido estas situaciones que viven constantemente las personas indígenas por ser quienes son. Entonces también me llega un cuestionamiento con una cita que leí de Alberto Becerril en una revista, que dice que las películas sobre los pueblos indígenas en México eran y siguen siendo en la mayoría de los casos valoradas, criticadas, evaluadas, clasificadas, premiadas por etnógrafos, antropólogos y críticos cineastas. Y bueno, hasta el día de hoy es poco común ver en los festivales de cine a personas de los pueblos indígenas en donde se lleva a cabo la película. Y pues aquí, igual, como ya mencioné, es bastante cuestionable cómo pensamos que ya cómo se les está dando
visibilidad a estas personas cuando está siendo todo lo contrario aún no hay buena representación en el cine, y también como que aún siguen otras personas contando sus historias. Y bueno, también me parece interesante ver como esta parte de que muchas veces se les destaca a las personas indígenas como sus rasgos, de que aún siguen las tradiciones. De hecho, en una escena, el pintor describe a María Candelaria como una india de pura raza mexicana, y como siempre esta parte de que pura raza mexicana, todo muy bien, pero termina hasta ahí. De hecho, nunca se ven como, en la película, por ejemplo, nunca se le ve como igual a las personas indígenas que a las personas blancas. Y bueno, esto igual es muy, bueno, queda mucho para la discusión, y el por qué se le sigue viendo como diferente a las personas indígenas cuando debería ser todo lo contrario. Es así que llego a mi obra plástica, que quiero hacer un de collage, en donde reúna como todas estas imágenes de cómo se le ha representado a la persona indígena, especialmente a la mujer, que creo que desde mi perspectiva, es la persona, bueno, la mujer indígena es la que más ha sufrido como esta representación en el cine. Y bueno, poner como así muchas imágenes de todos estos estereotipos que vemos en el cine de las personas indígenas, y bueno, cubrir todo esto con pegamento, y aun cuando aún la mezcla esté fresca, pues quitarlo, ¿no? Y bueno, creo que ya estamos en un tiempo en donde la crítica, la reflexión está bastante presentes en nuestros días, en donde la deconstrucción es un tema que es bastante recurrente. Entonces me parece importante cómo llevar también este tema al cine, y de cómo también reflexionar un poco. Y me quedo con esta pregunta de: ¿crees que las películas y los programas de televisión han afectado de manera negativa la imagen del o la indígena? O sea, de que por medio del cine y bueno, de estos programas de televisión, como que se ha formado una imagen bastante negativa, por decirlo así, de estos grupos. Entonces, pues eso es como la reflexión que quiero llegar, y no quiero cancelar a María Candelaria ni nada por el estilo, solamente quiero que reflexionemos de cómo se ha representado a las personas indígenas en el cine. Aquí están mis referencias, mi filmografía, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pepux. Y ahora damos la palabra a Frida Ivana Rodríguez. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Frida Ivana Rodríguez, soy estudiante de Ibero Puebla en arte contemporáneo. Y una disculpa, voy a tener que apagar mi cámara para que la presentación corra bien, pero ya la voy a presentar. Listo. Bueno, mi tema va centrado en la ciudad moderna como inspiración para los artistas, y este es el caso de Piet Mondrian con la ciudad de Nueva York. Bueno, primero hay que dar el contexto de quién fue Piet Mondrian para entender un poquito más su obra. Y él nació en Amersfoort, Países Bajos, el 7 de marzo de 1872. A los 20 años se va a Ámsterdam para asistir a la Academia de Arte. En 1911 llega a París y practica la pintura cubista. Para 1913 se presenta en el Salón de los Independientes. En 1917 funda la revista de Style, junto con otros personajes amigos suyos como George Banton Gerlou, Robert Van Hoff y Vilmos Hussard, entre otros. Para el 1918 empieza con este periodo del neoplasticismo y publica un libro al respecto llamado Le Neoplasticime, y posteriormente se incorpora a este grupo de abstracción-creación, pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial se va de París para instalarse en Londres.
aunque para 1940 abandona Europa y se va a Nueva York, Estados Unidos, donde realiza una exposición en solitario y donde 4 años después, en febrero de 1944, muere igual en la ciudad de Nueva York. Ahora, centrándonos en la obra principal, esta obra se titula Broadway Boogie Woogie, en 1943 la realizó y es su última obra finalizada antes de su muerte. Y un poquito del análisis formal de esta obra, o sea, como qué es lo que vemos en ella, pues vemos los colores primarios, el rojo, el azul, el amarillo, en tonos puros, muy vibrantes, y podemos apreciar el uso de líneas que van de horizontal y vertical, líneas amarillas, que son interceptadas por estos cuadros azules, rojos, y también vemos cuadros de mayor tamaño que interceptan las líneas o se meten dentro de estos cruces que hace. Por ejemplo, el rectángulo azul con el cuadrado rojo y encima otro cuadrado amarillo. Entonces, sí, este es más o menos como de lo que va la obra. También un punto importante es como el color blanco del fondo hace contraste con estos colores y también con estos cuadros que podrías decir que son blancos, pero más bien adquieren otro tono más grisáceo que hace que la obra destaque y le dé cierto brillo por el fondo blanco de la obra. Bueno, en conjunto estas líneas, los cuadros crean cierto ritmo y dinamismo que sugiere una sensación de movimiento. Pues todo por la mezcla de las líneas y cómo los colores están puestos. También otra manera de ver la obra sería cómo los elementos, los colores, las formas, el ritmo y las direcciones nos dan la impresión de un parpadeo de la luz. Puede ser de una luz artificial y nos recuerdan a las luces de una ciudad en la noche, una ciudad moderna. Bueno, como ya había dicho antes, cuando Piet Mondrian sale de Europa y se establece en Nueva York, se enamora de la ciudad y también de la música jazz. Y una variante es la música boogie woogie, la cual fue pues esta inspiración para su pintura del mismo nombre. Y esta es una canción llamada Jancy Stop de Jimmy Jancy en 1937. No fue en el mismo año en el que Mondrian hizo su obra, pero podemos darnos una idea de cuál era el tipo de música que escuchaba y de cuál se inspiró para hacer la obra. Claro, entonces este es pues una pieza de la canción y es para darnos como una idea de cómo Mondrian escuchaba esta música y cómo ayudó para sus obras. Ahora cabe resaltar que esta obra es diferente a comparación de otros trabajos previos. Por ejemplo, en composición en rojo, amarillo y azul de 1921, ya cuando estaba en este periodo del neoplasticismo, pues podemos ver las diferencias. A primera instancia sigue usando los mismos colores, pero con recuadros más grandes y ocupa también el color negro, cosa que en la obra Boogie Woogie ya no ocupa, con líneas más gruesas y estáticas. Podemos ver como no esta sensación de movimiento que nos da la pintura anterior. Ahora cabe resaltar que este no fue el primer intento del artista de dar un homenaje a la ciudad. Ya había hecho trabajo antes, aunque inacabado. Por ejemplo, esta es la pieza Nueva York, la número 3, fue una obra inacabada de 1941, 2 años antes de que su última obra fuera hecha.
pero acá también podemos ver cómo utiliza estos mismos colores de igual manera, pero ya va dejando de lado el color negro y se enfoca más en otros colores y dándonos una sensación de lo que venía, por ejemplo, en esta obra. Ahora podemos ver cómo Mondrian, a partir de este análisis, explica la música, el boogie-woogie, el movimiento, el dinamismo de las luces. También podríamos verlo desde otra perspectiva de las luces artificiales, pero también podemos encontrarle como a una ciudad de plano aéreo, siendo estas como las calles, las avenidas. Esta es otra forma de interpretación. Y si nos vamos a la ciudad en sí de Nueva York, podemos ver estas mismas conexiones, por ejemplo, las mismas calles, como pues están las largas avenidas, la Quinta, la Sexta, y cómo son cruzadas por las calles, dándonos esta idea igual de cuadrícula que vemos en el cuadro de Mondrian. También lo podemos ver en la arquitectura misma. Como sabemos, pues Nueva York está limitado territorialmente pues, por los ríos, entonces una manera de expandirse pues, era haciendo hacia arriba, o sea, optando por esta idea de modernidad y de los rascacielos. Por ejemplo, en 1930, con el edificio Chrysler, pues todo gracias a la ayuda de tecnología y de la modernidad que ayudó a materiales para que se pudieran hacer este tipo de arquitecturas. Y también podemos ver cómo también nos da estos sentidos de horizontalidad y verticalidad en el mismo edificio. Claro, pues están estas líneas que van hacia arriba y hacia un lado y estos vanos, las ventanas que interceptan. Los triángulos también hacen parte de la geometría del lugar de la arquitectura. En 1931, con el icónico Empire State, voy a tratar de acercarme lo más posible, pero igual, mismo sentido de verticalidad, la horizontalidad y cómo las ventanas, los vanos, van interceptando esto. Nos recuerda mucho a la obra de Mondrian. Y no solo por los rascacielos y la ciudad misma, sino también por el sentido de las luces. Ya este es el Radio City Music Hall en 1932. Ya estamos viendo acá la parte de luces artificiales y de cómo contrasta con la ciudad de noche y nos da una clara idea de la modernidad de Nueva York y cómo se vuelve un referente de ciudad moderna. Pues cabe resaltar que pues, en 1932, en la década de los 30, ya se estaban construyendo estos edificios, entonces para los 40, cuando llega Mondrian, pues ya le toca ver esta ciudad ya modernizada, estos colores, la música, y también es interesante la idea de cómo Mondrian lo condensa todo en una pintura que nos puede explicar varias cosas de una ciudad desde la perspectiva de una persona. Es así como con estas ideas también me inspiré para crear pues yo una creación artística, ocupando el ejemplo de Mondrian de cómo se basa en una ciudad para sus obras, y también en esta artista Mónica Muñoz Cid, artista poblana, que realizó un ejercicio, un proyecto que se llama La Cartografía de Otros. Es un proyecto en donde por medio del dibujo y de un mapa de la ciudad de Puebla retrata los trayectos de 30 estudiantes de arte. Entonces, esta es su movimiento, cómo ellos se mueven por la ciudad y cómo ellos conocen la ciudad en donde viven. Fue así como yo llegué a esta idea de esta animación, que si vemos a primera instancia son solo líneas que se mueven en diferentes direcciones, salen de un punto y llegan a un mismo punto, pero yo partí de la idea del mapa de mi ciudad, un mapa común de Google Maps, lo usé como referencia y de ahí fui haciendo las animaciones para los trayectos que yo hago día a día, como yo me muevo por la ciudad, como yo me ubico por la ciudad.
cómo la vuelvo parte de mí. Entonces, esta es la animación con la que realicé, con la que llegué. Este es un boceto, me gustaría partir con más recorridos y que se vea el sentido de movimiento y dinamismo que yo adopto en mi propia ciudad. Espero que les haya gustado y eso sería todo. Muchas gracias, Frida. Entonces, por hoy hemos terminado con las presentaciones, pero creo que ahora puede haber un momento muy interesante para conversar. También hay unas felicitaciones a TEPOX de Luz María Vallejo en el Facebook. De igual manera les compartí ahora el enlace también de Facebook para poderlo difundir y mientras un poco ustedes formulan comentarios o alguna reflexión, no sé si Frida puedes dejar de compartir. Si no, ¿verdad? Ya dejaste de compartir. Sí, ya dejé de compartir. Perfecto, sí voy a poner la galería de personas para que se vea todo el grupo aquí presente y me pareció muy interesante que estas presentaciones pues hayan trabajado a partir de intereses personales, intereses que están vinculados con sus procesos de producción en el campo de las artes. Al fin y al cabo, quizás no lo dijimos al inicio, pero somos en la PUS una carrera de artes visuales y hoy en día, ¿no? Los estudiantes de la Ibero pertenecen al curso en arte contemporáneo, así que para nosotras, para Alma y yo, era muy importante que también se entendieran nuestras clases y los cursos como aquellos espacios en donde explorar una serie de referentes que después se puedan aprovechar exactamente en la producción artística. Y siento que esto se ha dado con algunas presentaciones más que en otras, que, que se ha sembrado algo interesante que espero después puedan alimentar y hacer crecer hacia los trabajos de fin de grado. También me pareció súper enriquecedor que hayan aterrizado las discusiones de naturaleza histórica a la contemporaneidad, ¿no? Entonces, que hayan sido preguntas que surgen desde el análisis de la obra en determinados contextos, pero para entender después dinámicas muy actuales. Me pareció como muy interesante cómo TEPOX plantea esta pregunta, ¿no? Sobre el por qué se emplean personajes no indígenas para la representación indígena en la cinematografía. Creo que está muy bien que en realidad el cierre de una presentación o de una investigación como esta no llegue a responder a estas preguntas tan complejas, sino que la misma pregunta es un alcance importantísimo de investigación. Es esta duda que creo que debemos constantemente tener, es el no ser ingenuo, es ser curiosos, es cuestionar, es alimentar este pensamiento crítico, ¿no? que permite de que sigamos buscando, ¿no? Sigamos buscando decodificar. Y al rato, claro, pues sentimos que es difícil esta conexión entre lo histórico y lo actual, ¿no? Y creo que en muchos casos hoy, por otro lado, se ha visto el provecho, ¿no? De este tipo de exploración para el presente. Entonces, eso era un poco para darles también el tiempo a las colegas y a los compañeros de poder configurar alguna reflexión y les doy la palabra. No somos muchos, así que yo creo que pueden simplemente abrir el micrófono y conversar. Es que yo puedo seguir comentando, pero no, sería bueno que tomaran algunas cosas. Es que se tocaron muchos temas, ¿no? O sea, la ciudad, ¿no? La ciudad, esto fue algo que habló Verónica, que habló Verónica y Frida, ¿no? Estos temas transversales a la cronología que hemos esbozado para las investigaciones de este grupo, que fue la cronología 1940-1945. Tepox, tú abriste el micrófono, ¿no? Así que te doy la palabra. Bueno,
ajá, como lo que comentabas de que no sé si igual a mis compañeras les pasó, pero mientras bueno, al menos en mi caso iba haciendo la investigación y de una pregunta saltaba otra pregunta y ya eran muchas preguntas y sí era como un conflicto, me conflictó bastante, ¿no? Porque siento que muchas veces queremos encontrarle respuesta a todo, pero creo que al final acabamos con una pregunta muy compleja y pues yo creo que eso es como lo enriquecedor que me llevé igual así de que durante mi investigación también ver como a través del arte igual se pueden discutir como estos temas, o sea, tanto sociales como políticos y de cómo igual los medios han influido mucho en nuestra imagen de cómo vemos a ciertas personas. Entonces, no sé, yo creo que sí, bueno, fue como, en mi caso no fue solo un proyecto, sino también como un espacio igual de reflexión para empezar la conversación, ¿no? Y creo que es una conversación que ya ha estado abierta durante mucho tiempo, pero pues es bueno tenerla presente y pues ya. Muchas gracias, Tepox. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero agradecer a ustedes y por darnos como el espacio de poder presentar estas investigaciones. Como dice Tepox, sí surgieron muchas dudas, muchas preguntas, pero creo que es bueno que nos sentáramos a analizar nuestros intereses, cómo queríamos plasmarlo, cómo estas investigaciones tal vez en un inicio pensamos que iban a terminar en otro lugar, pero terminó siendo otra cosa completamente distinta y es algo muy, muy valioso del recurso de la investigación, que nunca sabes a dónde puedes terminar. Y pues también felicitar a mis compañeras por sus investigaciones. Ya vimos que todos tenemos diferentes intereses en cuanto a qué queremos exponer y está bien también hablar como sobre eso, ¿no? Hablar sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos gusta indagar. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Frida. Bueno, yo quería poner que me interesó bastante todas las exposiciones, cada una de las exposiciones que tuvo cada una de mis compañeras, porque siento que retomaban a varias conexiones, ¿no? O sea, porque cada una pasaba de un año a otro y en países diferentes, como conté también, pero todas pasan en una misma época, ¿no? O sea, todos explotan con algo. Yo cuando investigué mi tema, no solamente sabía sobre la ciencia ficción del siglo XX, sino que se abría a otros campos, sino que cuando yo les ponía a mi familia, no sé si les pasaba igual, me preguntaban cosas como el tema del expresionismo, entonces nombraba a otros artistas que conocía y se relacionaban también esto y a otros campos. Entonces, creo que estos temas de investigación abren muchas ramas hacia otros campos y te hacen tener más un conocimiento más amplio de esta época en la que vemos, bueno, lo que estamos viendo en la materia, ¿no? El arte, historia del arte contemporáneo. Entonces, es muy interesante cómo se relacionaron todos los temas. La verdad que me gustaron mucho sus exposiciones y de verdad me gustó mucho este momento de abrir nuestra mente. Gracias, Vero. Sí, tuvimos estos desbordes, ¿no? También bien presentes en las exposiciones, explorar moda, arquitectura, escenografía, cine, música, ¿no? Escuchamos también jazz de la Nueva York de los años 30. Entonces, pues esto alimenta como muchísimas reflexiones, ¿no? Por afuera, digamos, de los relatos más tradicionales. También está
este cuestionamiento, ¿no?, entre tradición y modernidad está muy presente en nuestros discursos en el aula y también se ve reflejado en estas dudas y en estos cuestionamientos en sus investigaciones. No sé si alguien más quiera. Alma. Sí, muchas gracias. Bueno, pues claro, además de también felicitarles porque creo que también es un momento interesante y es parte del proceso, ¿no? De investigar, de reflexionar de cara a producir un objeto, una práctica, un texto, esta parte donde socializamos lo que llevamos, lo que hemos descubierto, ¿no? Y ese ejercicio de ordenar también todas esas preguntas y todas esas dudas que surgen y los hallazgos que vamos teniendo, creo que también son parte de ese proceso de reflexión, ¿no? Y bueno, pues decirles también a quienes nos escuchan, quienes nos acompañan, que parte del trabajo de Contagiades, pues es también eventualmente proyectar en un sitio web de manera creativa estos procesos de investigación, ¿no? Como ya hemos visto en las presentaciones del día de hoy, pues efectivamente no son conclusiones finales, más bien es, digamos, un pequeño corte, un reporte de hallazgos y una presentación sobre todo de bocetos y de propuestas que eventualmente pues buscamos también que se conviertan en prácticas artísticas o intermediaciones artísticas, y de hecho pues es parte también de lo que se va a ver y escuchar el día de mañana, ¿no? Que son, digamos, otras salidas de investigación a partir de una variedad de temas tan diversos como el que hemos tenido el día de hoy. Y algo que también me parece muy interesante pues es ver precisamente cuáles son esas salidas o esas producciones que ustedes están considerando en derivar a partir de las investigaciones que han hecho, ¿no? Vimos diferentes tipos de bocetos que tienen que ver con ilustración, que tienen que ver con animación, que tienen que ver con collage, algunos que quizás todavía no han encontrado esa materialidad, ¿no? Pero precisamente como decía Verónica, pues parte de la investigación relacionada con el arte tiene que ver precisamente con la indagación que puede adquirir ciertas materialidades, aunque todavía no tengamos claro el horizonte, ¿no? En el cual va a terminar, porque además pueden ser varias las salidas, ¿no? Y yo en ese sentido me parece muy interesante tener la oportunidad de escuchar esas indagaciones de manera ordenada que permiten también pues que compartamos y entre nosotras nos podamos dar ciertos feedbacks o recomendaciones para lo que sigue, que es, bueno, cómo continuar con esta investigación de cara a una producción, ¿no? Y yo quería, bueno, yo anoté un par de cosas que me parecían muy interesantes o digamos como dudas, ¿no? Comentarios que no es para que se resuelvan ahora, no es para que se respondan ahora, sino para que a lo mejor ustedes los integren en sus procesos de reflexión, pensando en lo que van a presentar en la plataforma, ¿no? De Contagiades. Por una parte, en el caso de Verónica, que los bocetos que presentaste también me parecían súper interesantes, ¿no? Ahí quizás algo que a mí me gustaría, ¿no? Tú puedes considerar si abordarlo o no, pero a mí me gustaría ver, digamos, en la producción que tú hagas, en la ilustración que tú generes, ¿qué parte de eso que tú has encontrado o que te llama la atención de la producción de ciencia ficción, ¿no? de la primera mitad del siglo XX, o bueno, digamos como del periodo que tú has investigado, ¿qué crees tú o por qué crees que ese interés que tú tienes de alguna manera pues reflejaría o hablaría de una producción de ciencia ficción actualmente, ¿no? Es decir, ¿para qué tú producirías algo en esa línea de ciencia ficción? Claro que hay muchas ideas, ¿no? Hay muchas, digamos, aproximaciones teóricas, estéticas, filosóficas acerca del papel que tiene la ciencia ficción, digamos, en el arte, ¿no? En las narrativas, incluso culturales. Tiene que ver con las preocupaciones, por ejemplo, ecológicas, ¿no? O sea, cómo en la ciencia ficción se proyectan ciertas maneras, ¿no? Se ensayan otros mundos que dan cuenta de esa preocupación, ¿no? También veía, por ejemplo, en tu ilustración, pues que has desarrollado un personaje
¿no? Y creo que ese es un tema también muy interesante para la ciencia ficción actual, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas otras maneras de imaginar el papel de la mujer o la manera en la que culturalmente hemos construido el rol de la mujer, ¿no? Y cómo en la ciencia ficción hay muchos casos como de otros tipos, ¿no? De feminidades. Entonces, bueno, a lo mejor estos comentarios que yo te hago te puedan servir para quizás detallar más la característica que puede tener tu personaje, o claro, en la ciudad, ¿no? Esto que también hablaba Frida, de lo que también hablaba Tepox, ¿no? O sea, como esta idea de la modernización y los inventos de ciudad, ¿no? Las distopías de la ciudad que también pues nos ayudan a reflexionar cosas que tienen que ver con qué estamos haciendo, ¿no? En las ciudades reales, ¿no? Entonces, bueno, esos temas a mí me daban curiosidad y quizás sería interesante o a ti te puede, ¿no? Llamar la atención incorporar parte de estas reflexiones en tu investigación. Y bueno, claro, tengo anotaciones que me parecieron interesantes de todas, pero también voy a decir un par más en el caso de Tepox, ¿no? Que creo que la pregunta con la que cierras, como dice Yada, ¿no? También es bien interesante porque precisamente esa pregunta nos da, ¿no? La pauta para generar otro tipo de reflexiones. Y en tu caso, al menos en la propuesta a cómo va ahora, ¿no? De la producción que tú imaginas, claro, yo veía, por ejemplo, la representación de la India María, ¿no? Por ahí, o sea, creo que lo que tú estás construyendo o tratando, ¿no? De indagar a partir de tu pregunta y de los bocetos que presentaste, pues tiene que ver con la representación, ¿no? De esa mujer indígena. Y por ahí en algunas otras ocasiones, en la clase de Historia del Arte, pero fuera, digamos, del COIL, hablábamos del tema de la autorrepresentación, ¿no? O sea, yo a lo mejor también ahí un poco como una pregunta, ¿no? Que a lo mejor te puede ser interesante para la reflexión, es, bueno, ¿en qué medida sería relevante también, y tú misma lo has dicho, ¿no? En tu investigación, o sea, cómo dejar de representar al otro, ¿no? O sea, de construirnos ese imaginario del otro y más bien construir puentes para formas de autorrepresentación, ¿no? En qué medida yo o tú como mujeres pues mestizas, ¿no? Quizás podamos reconocer esas formas de autorrepresentarnos o de conectar, ¿no? Con esas otras colectividades, comunidades, en este caso que se identifican como indígenas y cómo trabajar con esas comunidades, ¿no? Para promover la autorrepresentación. Y bueno, en el caso de Frida, ¿no? Que también creo que el tema de la ciudad es súper interesante y a mí platicábamos sobre una de las cartografías, ¿no? Esto que tú has mostrado como tus desplazamientos por la ciudad también me interesan y creo que es un tema, ¿no? Que nos ayuda a pensar cómo nosotros entendemos nuestro propio territorio, ¿no? O el uso que damos de la ciudad y creo que documentar, cartografiar esas andanzas también es una línea muy interesante, ¿no? A mí sí que me gustaría como ver más, si es que a ti te interesa, ¿no? Me parecería muy interesante cómo tú reconoces la ciudad y cómo asumes la idea de la modernidad en tu propia vida, ¿no? Hablar como desde ese conocimiento situado creo que también es muy interesante. Muchas gracias. Sí, porque, o sea, no debe ser gratuito, ¿no? Este retomar. Entonces es muy importante que siempre ustedes, ¿no? O sea, le pedimos algo derivado, creo que esta es la palabra de estas investigaciones, pero el por qué proponerlas en este contexto, en este momento, qué rescatar de esto. ¿Ah? Entonces, sí, eso, pensamiento lineal descartado para hacer como mentes complejas que van articulando, que van recogiendo, que van descartando, que van friccionando, ¿no? Porque ese es el territorio del arte, es el territorio de la fricción, de la duda, ¿no? De estos dispositivos que detonan de una forma muy disruptiva preguntas, ¿no? Preguntas que cada uno se lleva hacia donde quiere, ¿no? Este público muy amplio al cual podemos después mostrar estos proyectos.
No sé si hay algún comentario final para terminar con la sesión del día de hoy. Y ¿hay algún comentario? En el Facebook no hay preguntas. Igual invitarles a seguir como haciendo circular este video para que puedan haber interacciones también posteriores a los debates que hemos tenido el día de hoy y retomar después la conversación mañana a las 9. Bueno, entonces daría por terminada la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo por sus presentaciones, por sus reflexiones y les deseo una linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.